Bienvenidos a Forex ZR. Hoy, a petición vuestra, vamos a hacer un vídeo explicativo de las variables de nuestro nuevo robot. Más que nada porque muchos de vosotros ya lo tenéis, estáis trabajando con él y queréis hacer pruebas y os surgen algunas dudas de para qué sirve más o menos cada variable de las que podéis configurar. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen rápido, tampoco quiero daros mucha información para que no os liéis, porque la configuración de este robot es bastante especial y yo entiendo que queréis hacer pruebas, pero son un poco complicadas, ¿vale? Vamos a ir a ICMarkets, que yo lo tenía preparadito. Vamos a ver el nuevo robot, ¿vale? Lo que son las variables. Entonces, aquí cuando yo lo he abierto a través de lo que es el asesor expert del probador de estrategias. Vosotros cuando lo vayáis a configurar las variables son las mismas. Entonces, pues bueno, destacar, aquí tenéis todas las variables que se pueden configurar, desde el Take Profit 1 hasta la hora fin. Entonces, bueno, vamos a empezar un poquito con una explicación rapidita, y es el Take Profit 1, el TP1, es justamente lo que dice el nombre, es el Take Profit 1, que significa que es el Take Profit de la primera operación del ciclo, ¿vale? Podemos diferenciar un Take Profit especial para esta operación del ciclo, que se mide en pips, ¿vale? Entonces, tanto si abre un sell como si abre un buy, si el beneficio de ese buy llega a 110 puntos, que no pips, que pips serían 11 pips, ¿vale? Entonces cerraría esa operación con ese positivo, ¿vale? Es muy sencillo, o sea, simplemente es el Take Profit de la primera operación, ¿vale? Indudablemente, si ponemos Take Profits más pequeños, indudablemente obtendremos beneficios más pequeños, pero también implica que perdemos entradas, porque resulta que el robot está esperando que llegue a sus R6 máximo o mínimo para dar entradas. O sea, si nos vamos un poquito y ya cerramos la operación, pues perdemos la oportunidad de hacer operaciones más suculentas con más beneficios, ¿vale? La siguiente variable es la variable distancia. Nosotros esta variable la tenemos configurada tal cual viene configurada, para que abarque ese grid que sale, esa rejilla que sale con operaciones, para que abarque más o menos un mes. Y la distancia explica o da sentido a esas órdenes pendientes que nosotros colocamos, las colocamos cada cierto número de pips. Que veis aquí 150 no quiere decir que sean todos los rangos iguales de 150, sino que es una variable en la que empieza con ese rango de 150 y va calculando las diferentes distancias para cada pendiente de las que hay en la estrategia de agotamiento. Es un concepto un poco difícil, ¿eh? O sea, y además pensar que estas variables están muy interrelacionadas. Entonces hay que hacer muchas pruebas y muchos test para que realmente os engranen, no siempre funcionan a la primera, ¿vale? Después la siguiente variable sería la de Take Profit ZR, que es de todas las operaciones que tenemos abiertas, cuando ya está la estrategia en marcha, cuando tenemos varias operaciones, tenemos las pendientes montadas. Este Take Profit hace un cálculo, ¿vale? Que además es lo que nosotros llamamos el Take Profit dinámico, que lo que hace es exprimir al máximo el precio para darnos el mejor beneficio posible. Si este valor lo aumentamos, indudablemente el beneficio sería mayor, pero también estaríamos aumentando el riesgo. Todo lo contrario pasaría si este número lo hacemos más pequeño, indudablemente el riesgo bajaría, pero los beneficios también bajarían. Entonces, estamos ahí siempre. El robot tiene esa configuración, ¿no? O sea, lo que aumenta por un lado te lo quita por el otro, pero no es por el robot, es porque el mercado es así. Si tú haces una gran entrada, pues tienes un gran riesgo. También puedes tener un gran beneficio, pero es inherente de cómo trabaja el sistema, ¿vale? Entonces, siguiente variable tendríamos lo que nosotros llamamos control OP, que si lo detallamos un poquito más significa control de operaciones, que quiere decir que cuando tenemos una estrategia y he abierto una serie de coberturas, a partir de cierta cobertura, y nosotros aquí hemos puesto 15, que serían 15 coberturas, pero si pusiéramos 5 coberturas, pues quiere decir que a partir de la sexta cobertura ya no abriría operaciones en el sentido contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, yo aquí en vez de 15 tengo 5, ¿vale? Si tengo 5 buys abiertos, ¿vale?
ya no te va a abrir sales a la contra a partir de la sexta cobertura. ¿Por qué? Porque indudablemente el robot entiende que ha subido, o que en este caso ha bajado mucho, y que si abre un sell muy abajo y el precio revierte en ese momento, pues nos vamos a quedar con una operación muy lejos del origen de operaciones, con lo cual pues se nos puede quedar un satélite operativo bastante lejos del precio que no nos va a interesar, y esto sirve para hacer este tipo de cobertura, ¿vale? Después tenemos lo que mucho más sencillo de entender, es el split máximo. Quiere decir que el robot no abrirá ciclos, no operaciones, o sea, solo iniciará ciclos en el momento que el split sea inferior al que nosotros indicamos en esta variable. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, nosotros trabajamos con IC Markets. En IC Markets muy raramente el split supera los 10 puntos, que en este caso sería un pip, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que si yo aquí pongo 10 y en un momento dado, por una fundamental, por un cambio de día, este split sube por encima de 10, no iniciará nuevos ciclos. Pero si vosotros tenéis un ciclo abierto con una serie de estrategias de cobertura, no va a actuar esta variable, más que nada para no complicar la misma operativa de la estrategia. Y recordar que nosotros este split lo tenemos porque estamos trabajando con IC Markets. Si vosotros, por ejemplo, vais a trabajar con XM o vais a trabajar con esta Forex, por ejemplo, XM, la media de sus, digamos, de sus activos, de sus divisas, están en torno a los 30-40. Con lo cual, si vosotros aquí tenéis 10 y sus splits son de 40, pues lógicamente no va a abrir ninguna operación. Para que os abra la operación, pues tendréis que poner pues que el split sea 50 o 60, ¿vale? Indudablemente estamos hablando de puntos. Si lo quisiéramos traducir a pips, estaríamos hablando de split máximo un pip, y cuando yo os he hablado de 50 estaríamos hablando de 5 pips, ¿vale? Lo decimos más que nada porque hay mucha gente que hace un poco de lío, ¿no? Entre pip, mini pip, el punto, ¿vale? Para que sepáis que nosotros cuando estamos hablando aquí estamos hablando de lo que serían puntos o mini pips, ¿vale? Que es 10 unidades menos que ya te lo diré mañana, que el split en pips, ¿vale? Entonces, a partir de aquí tenemos lo que es el multiplicador de volumen, también muy fácil de entender. El volumen nosotros que indicamos básico es el de 0.01, y entonces a este volumen inicial se le puede aplicar un multiplicador. Si nosotros multiplicamos ese 0,01 por el 5 que vemos en pantalla, quiere decir que en lugar de empezar con 0,01 de volumen, empezaremos con volumen 0,05. Si nosotros quisiéramos empezar con un volumen por ejemplo 0.1, aquí tendríamos que indicar multiplicador 10, ¿vale? Pues otra variable que ya tenemos un poquito explicada. Y ahora vienen las más sencillas de entender, que es RSI max, o sea, quiere decir que cuando llega un RSI máximo de 70 abrirá una operación de sell o abrirá un ciclo de sell, y si llega al RSI min abrirá un buy, ¿vale? A partir de ese 30 de RSI. Solo estamos hablando de inicios de ciclo. Hay gente que también se instala el robot y al cabo de 2 horas nos envía un correo electrónico diciendo: el robot no me ha abierto ninguna operación. Y es que si tenemos en cuenta que estos días el mercado está bastante paradete y que a lo mejor no ha llegado a ese RSI max ni a ese RSI min, o sea, ni al máximo ni al mínimo, el robot está a la espera de la oportunidad de la operación. No va a abrir operación porque nosotros tengamos muchas ganas de que abra operaciones. Hay unas normas que vamos a respetar y que al final lo que van a hacer es beneficiaros a vosotros, ¿vale? Para que tengáis un poquito el concepto un poquito más claro. Y después, hora de inicio y fin, también un concepto muy sencillo, y es que a qué hora empieza a trabajar el robot y a qué hora acaba de trabajar el robot. Y cuando digo trabajar el robot me refiero a captura de nuevos ciclos, ¿vale? Que una vez esté abierto el ciclo no podemos depender de las horas del día, solo es para iniciar nuevos ciclos. ¿Y por qué no abrimos o por qué recomendamos que entre las 8 de la noche y las 2 de la mañana no trabaje el robot? Pues por una cosa muy sencilla: se están cerrando los mercados americanos, ¿vale? O les queda muy poquito, ya se ha cerrado el mercado europeo, y aún no se han abierto los mercados asiáticos, con lo cual estamos ahí en un punto de una muy baja negociación, que lo único que hace es tener splits más altos y muy poco movimiento, con lo cual para iniciar un ciclo no es una hora idónea. Hora idónea es
por decir algo, pleno horario europeo 12 de la mañana, o pleno horario americano 4 de la tarde, o un horario intermedio que es entre las 3 y las 4, por ejemplo, que están los dos mercados abiertos. Pues bueno, buscamos las oportunidades de trading en los momentos en los que merece la pena, en los momentos que hay movimiento, porque al final recordemos que el robot sin movimiento no hace beneficio. ¿Por qué? Porque para que haya beneficio tiene que haber movimiento, y si no hay movimiento no hay beneficio. Que es un poquito lo que nos está pasando estos días, que algún cliente también nos ha comentado, dice, en el vídeo decíais que hacía entre 5 y 10% de beneficio, y realmente el robot lo hace. Lo que pasa que si llevamos una semana con los pares muy en rango, pues las operaciones entran y salen del negativo y no se pueden cerrar porque no han llegado a ese take profit dinámico, ¿vale? Y bueno, y hasta aquí un poquito lo que es el tema que os quería decir de las variables. Si tenéis alguna duda, no tengáis problema en enviarnos un correo electrónico, que repetimos, es el único medio que tenemos de contacto con vosotros porque no disponemos de atención telefónica y demás. Y entonces en ese mail pues quedará reflejado vuestra pregunta o vuestras dudas, y nosotros intentaremos dar la mejor respuesta en el menor tiempo posible. Y bueno, yo creo que con esta idea general de cómo son o cómo funcionan las variables, podemos cerrar el vídeo para haber arrojado un poquito más de luz sobre nuestro robot, y os deseo que tengáis muy buen trading, y a partir de aquí vamos hablando. Muchas gracias.